Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Ceballos y hoy les quiero platicar del efecto Dunning-Kruger. ¿De qué se trata? Hoy vamos a tratar de un tema que a mi parecer es necesario abordar antes de seguir adelante con las explicaciones sobre derechos humanos, y este impasse lo planteo teniendo en cuenta que hoy lo mismo hay expertos en acciones y bonos petroleros que en análisis de data científica en relación con el virus del COVID-19, y alguna otra mañana sin mayor problema abordan el feminismo, las falencias del sistema educativo, comentan una receta de cocina o simplemente hacen críticas de temas del corazón de alguna figura que esté en la palestra por cuestión de su trabajo. Y quiero que revisemos esta terrible pifia porque hoy se están generando tantas fake news o más que las propias noticias reales, que sí merecen ser difundidas con la seriedad y prestancia que se requieren, pero que el entusiasmo casi ilimitado de los detractores del actual gobierno apabullan con esas olas de mentiras y sensacionalismo que dan ganas de contemplarlos como si fueran chicos de preescolar enojados por un par de tijeras. Y es que casi raya en lo ridículo cuando un comentócrata expresa su saber profundo como un charco sobre temas que conoce al igual que todos, solo de oídas. Los grandes expertos de cada materia aportan con sus opiniones, con estudios serios y concienzudos, pero parece que ello no es suficiente para los que se sienten expertos en todas las materias y con ello demuestran la gran ignorancia de la que son titulares. Pues bien, ese tipo de personas fueron estudiadas por los científicos en psicología de la Universidad de Cornell durante los años 90 y en 1999 los resultados fueron publicados en The Journal of Personality and Social Psychology. El estudio intitulado Inexpertos y no conscientes de ello, cómo las dificultades para reconocer la propia incompetencia conducen a autoevaluaciones infladas, concluyó que quienes tienen un sesgo cognitivo o escasos conocimientos poseen paradójicamente una sensación de superioridad que los hace sentir superiores a otras personas que son más preparadas y que al mismo tiempo no les permite reconocer su propia incapacidad. Es decir, son inconscientes de su incompetencia. Para definirlos en palabras de Bertrand Russell, uno de los dramas de nuestro tiempo está en que aquellos que sienten que tienen la razón son estúpidos y que la gente con imaginación y que comprende la realidad es la que más duda y más insegura se siente. Y hay que darnos cuenta que hoy, con la proliferación de la información, la gente tiene cada vez más acceso a documentos que han reforzado esa idea de honda sapiencia, a pesar de que la lectura de los mismos se limita a unos cuantos renglones que además no son comprendidos del todo. Hoy tenemos también un motor de búsqueda con el que al escribir solo 3 letras nos despliega millones de posibilidades de aquello de lo que quizás nos queríamos enterar, pero que al mismo tiempo nos da muchas posibilidades más de obtener información, aunque ésta no sea de calidad. Actualmente se ha perdido de vista que los expertos en materia lo son porque han cursado una carrera universitaria y han desarrollado su saber por ser profesionistas en esa materia, por lo que tienen las armas suficientes para explicar los temas sobre los que tienen autoridad. Un ejemplo de lo más actual es el que hoy nos tiene a todos a buen resguardo en nuestras casas, y me refiero obviamente al doctor Hugo López-Gatell, de quien ya sabemos sus credenciales y que está encargado de la estrategia de atención a la pandemia, pero que ha sido desacreditado por cualquier cantidad de personajes de estos que hoy son expertos en todo y oficiales de nada. Para empezar, tenemos las terribles opiniones del doctor Jalife, quien de plano ha perdido todo piso cuando lo llamó charlatán neoliberal de la escuela del fracasado Julio Frenk, quien fue secretario de Salud durante el sexenio de Vicente Fox. O la existencia de personas como Thalía, su hermana Laura Zapata, el actor Eugenio Derbez, que también se sienten con la autoridad científica de poner en duda los conocimientos de un grupo de epidemiólogos y gente de alto nivel, o bien la insistencia de Denise Dresser, la doctora, no en medicina ni en epidemiología, sin embargo, según sus propias palabras y de acuerdo a su currículo, con un grado de bachiller en artes en relaciones internacionales,
un máster en artes, en políticas y un doctorado en política, y quien ha exigido a voz en cuello el número exacto de muertos que va a haber al final de la pandemia, así como desestima las cifras y planes implementados por el grupo interdisciplinario encargado de la atención a la emergencia sanitaria. También tenemos otros periodistas antes de renombre que tienen mucho por decir, pero poco con qué sustentarlo. Por ejemplo, el famoso teacher que estudió Derecho, Carlos Marín y Jorge Berry, que tienen solo la prepa, Carlos Loret, que estudió Administración de Empresas, y así muchos autoproclamados reporteros, periodistas serios y de larga carrera, que quizás podrían sostener sus años de trabajo como informadores si es que no se dedicaran un día sí y otro también a tratar de saber sobre todos los temas, y que curiosamente se han ido insertando en las redes sociales al tiempo que desprecian a todos quienes han iniciado desde las redes para hacerse con una voz a través de la cual informan a millones de personas alrededor del planeta, porque nosotros, los usuarios, nos hemos ido divorciando de esas ideas rancias y sin sentido, con las que por décadas nos mantuvieron cautivos e ignorantes. También tenemos políticos inútiles, mayoritariamente del PRI, del PAN, del PRD, que lo son por el hecho de haber salido en la foto, o sea, que están en puestos públicos porque eran los conocidos del primo, del tío, del vecino, pero que en realidad no tienen ni carisma como para ser votados, ni grandes méritos para estar en esos puestos. Y claro, aprovechan el escenario y el reflector para acusar esa ignorancia profundísima que les ahoga, con la que nos quieren destantear. ¿Nombres? Marianita Gómez del Campo. Pero no nos desviemos del tema principal, que es el de señalar qué es el efecto Dunning-Kruger. Este curioso padecimiento que hoy tiene a muchos gritando cada vez más fuerte para acallar las voces de los competidores y los está orillando a decir incluso mentiras e injurias, todas las que se requieran para hacer que su voz se distinga de la de las demás. ¿Y de qué va este efecto? En 1999, los psicólogos David Dunning y Justin Kruger se enfocaron en estudiar a quien fue el paciente cero. Era un ladrón que no podía creer cómo lo habían reconocido cuando había asaltado 2 bancos con la cara cubierta con jugo de limón, porque él creía que al ser esta una tinta invisible que se activaba con el calor, ninguna cámara podría captar sus rasgos faciales. A lo largo de los años, estos psicólogos también estudiaron grupos que, al ser cuestionados, dieron como resultados que su ignorancia los hizo pensar que lo hacen mucho mejor que otros que tienen más conocimientos que ellos. Algo que debemos atender es que la meta-ignorancia de este tipo de individuos, de la que tanto alardean, está investida de una gran cantidad de vanidad. Es decir, la ineptitud que les inunda por un lado, les lleva a descalificar a sus contrincantes, pero como amplifican su meta-ignorancia, sus pifias los desnuda y los retrata de cuerpo entero, como los inexpertos que son en esa variedad de temas con que quieren a toda costa descarrilar el progreso de la Cuarta Transformación. Y no es que el presidente y su equipo las tengan todos con ellos, No es que sean inmunes a los errores, no. Nadie los coloca en el rango de dioses. Pero es evidente que es el primer gobierno que tiene un rumbo y que tiene un equipo consolidado de trabajo, que a pesar de tener diferentes áreas de especificidad, no se hacen bolas entre sí, no se pisan la manguera, sino que todas las secretarías de Estado entrelazan sus acciones con el único fin de que el pueblo tenga los mejores resultados. De hecho, podemos comparar la actuación responsable del presidente, quien confiesa no ser experto ni todólogo, en comparación con otro que en tiempos bastante mal recordados detentó la presidencia de México, quien se pavoneaba además como gran conocedor de todos los temas que significan gobernar un país. En la actual administración, el presidente se declara a sí mismo como una especie de director de orquesta
pero que, dado que el director no puede ir a tocar cada instrumento en un concierto, su papel es justamente el de dirigir y coordinar a todos, darles el momento de entrada, afinarlos, señalar si alguno se sale de ritmo y siempre estar pendiente de cada pequeño detalle, así sea de quien toca las campanillas, porque la buena ejecución de cada músico permitirá que ese concierto esté bien ejecutado. ¿Se imaginan un director que suelte la batuta y le arrebate al primer violín el instrumento en medio de la actuación? No solo pone en ridículo al ejecutante, sino a sí mismo, porque su incapacidad de haber dirigido correctamente cada ensayo se evidencia. Tenemos un expresidente que opina de todo, que sabe de todo y mejor, y que asegura que si él gobernara en este momento, nuestro país sería una utopía. Ese es el paciente cero de esta exposición. Quien asegura saber de todo, solo evidencia la ignorancia que tiene de todo. Y además tiene un séquito de aduladores más ignorantes, si cabe, que él. Y de algún modo nosotros, los usuarios, hemos aprendido a lidiar con sus reacciones en cadena cuando tratan de exhibir algún fallo que ellos señalan catastrófico y que horas después es explicado o desmentido y que demuestra que esos ataques no fueron sino disparos de salva. Su apuesta es, en lo que no mancha, tizna. Para nosotros es diferente, para nosotros se descaran. Pero lo que más se manifiesta con su cañoneo de falacias es la superioridad que creen poseer. Un ejemplo reciente, la participación de la Secretaría de Energía en el Foro Petrolero y que al no ceder ante las exigencias de los países árabes, la oposición reaccionaria anunció como una terrible situación de la que no saldríamos bien librados. Pero al final, cuando las negociaciones, tal como las planteó la secretaria Nale, a nombre de México, fueron respaldadas por el gobierno de Estados Unidos, esos reaccionarios no solo no se retractaron y no pidieron disculpas, sino que se enfocaron entonces a criticar y a hacer pronósticos sobre los bonos petroleros, sobre los precios del dólar, como si en este momento de crisis mundial, tanto petrolera como de salud, fuera el indicado. Tenemos números que no se aferran a ninguna realidad. Y es que ese es el punto de origen de su padecimiento, la falsa superioridad. A lo largo de nuestra historia, la estratificación de clases sociales ha ocasionado que la gente bien suponga que las personas humildes no tienen ni la capacidad, ni la presencia, ni el derecho de ser inteligentes. No pueden tener dinero, no pueden opinar sobre temas trascendentales y menos aún gobernar. Ya habíamos dicho que don Porfirio no se iba de la silla presidencial porque consideraba que los demás no eran capaces, es decir, no podían ver el mundo como lo veía él. Y ejemplo de esto es que ninguno de los que hoy se autoperciben con derecho a opinar y gobernar pueden creer cómo es que hay un doctorante brillante como Gibran Ramírez, o un politólogo tan joven como Abraham Mendieta, o periodistas tan hábiles como los youtubers. O cómo es que un hombre surgido del campo, que tardó 11 años en titularse, pero no omiten las condiciones en que antes se titulaban las personas, o en qué situación se elaboraban las tesis, y tampoco señalan las circunstancias personalísimas de esta persona que hoy tanto critican, que es nuestro presidente, y que estudió como la gran mayoría de los mexicanos en la máxima casa de estudios. Se enojan también de que haya luchadores sociales como Nestora Salgado u otros muchos personajes que están apoyando este cambio de régimen. Y es que antes, todas las personas que resultaban incómodas al régimen eran vetadas, censuradas, eran mandados a silenciar de alguna u otra forma, eran acusados penalmente y encarcelados sin ser juzgados o tenían finales bastante abyectos.
Cuando Andrés Manuel López Obrador apareció en la escena nacional siendo jefe de gobierno, pocos sabían que sus años de lucha junto a la gente de su natal Tabasco lo habían llevado a tener un lugar preponderante en la izquierda de México. Pero en ese momento se le tenía como a un actor secundario y estaban seguros de que si lo tentaban con las mismas mañas con los que todos habían caído, estaría de su lado, o sea, dinero y poder. Lo que ignoraban es que se enfrentaban a una persona que no valora el dinero más que como un medio para adquirir cosas, pero no como el fin en sí mismo. Y piensa que el poder sirve para ayudar a los demás y no para alardear como si se tratara de un blindaje contra sus propios abusos. Se equivocaron al leerlo y para cuando se dieron cuenta, se había hecho de una reputación por ser intachable y congruente. La ocasión sucedió cuando Carlos Ahumada le entregó a René Bejarano, secretario de López Obrador, fajos de billetes con el pretexto de fondear algunas campañas políticas en el Distrito Federal, lo que convenientemente se hizo público en el noticiario comandado por un payaso y presentado por uno de los entonces líderes panistas, Federico Doring. En realidad, el motivo original era desprestigiar al jefe de gobierno, pero este no solamente demostró que no tenía ninguna relación con la situación, se deslindó y además le impuso al ex colaborador enfrentarse a la justicia, de la que finalmente obtuvo el castigo correspondiente. Como ese ataque no era suficiente, se le inició un juicio de desafuero para arrebatarle, a final de cuentas, los derechos político-electorales y evitar así su participación en la campaña electoral de 2006. Y sabemos que el resultado también tuvo ayuda cuando fue planeado por el entonces presidente Vicente Fox una campaña de desprestigio por no haberse prestado al jugueteo político ni obedecer todo aquello que dictaba la moda económica. Y llamó un equipo liderado por dos extranjeros, Antonio Sola y Dick Morris, para que ellos fueran quienes difundieran la idea de que AMLO era un peligro para México. Tal idea se logró incrustar en el pensamiento de muchos mexicanos. Hasta la fecha lo siguen repitiendo como si fuera un mantra. Y además lograron incrustar otra idea, que López Obrador nos llevaría a vivir una situación económica de crisis sin precedentes. Esa campaña sucia involucraba al entonces jefe de gobierno con Hugo Chávez y una supuesta financiación de este para que triunfara en la campaña por la presidencia en 2006. Otros participantes del descarrilamiento, además del grupo panista, fue el Consejo Coordinador Empresarial, que ya veían perdida su oportunidad de continuar minando la riqueza de la patria en su favor. Y de toda esta situación surgió el ominoso personaje que hoy se autoconceptúa sabio y salvador, es decir, Felipe Calderón. De todo lo anteriormente dicho, volvemos a la pregunta, efecto Dunning-Kruger, ¿de qué se trata? Pues nada más que de la incapacidad de aceptar que no todos sabemos de todo y que suponerlo nos desacredita totalmente. Tal como cuenta la anécdota consignada por Plinio el Viejo, el pintor Apeles ponía a consideración de la gente del pueblo sus pinturas para ver su reacción o para escuchar sus críticas. En una ocasión, un zapatero que pasaba por ahí le señaló algunos errores en el dibujo de una sandalia, lo que hizo que Apeles modificara ese trazo. El zapatero se sintió importante y quiso seguir haciendo más y más observaciones. Pero entonces el pintor le respondió: zapatero, a tus zapatos. Si bien vivimos en una época en que es útil que todos nos informemos y agradecemos que sean los expertos quienes nos hacen accesible el trabajo que realizan, ello no significa que sea un comediante quien critique al subsecretario de Salud o un payaso quien descalifique el trabajo del presidente, y mucho menos una maestra que se proyecta como periodista sin serlo.
quien opina de todos los temas de la vida política nacional, ni tampoco periodistas con pasado de sesgo político, quienes antes no criticaban, sino que solo leían comunicados enviados por la presidencia como noticias y con cuya labor se enriquecieron y nos manipularon. Nuestro derecho como ciudadanos es protestar, alzar la voz, sí, pero sin mentiras, sí, pero sin descalificaciones. A todos ellos les digo, zapatero, a tus zapatos. Muchas gracias, amigos. Les pido que por favor, si les gustó este video, le pongan me gusta, le den clic a la campanita, se suscriban, lo compartan con sus amigos y síganme en Twitter como @CeballosLaura. Muchísimas gracias.